llegar, cuando estaba esperando Martín Ferraro ahí en el estudio, vino este chico Hernán, el de Santa Clara, a buscar los audios. Y tipo, le digo, pero ¿ya te estaba esperando o algo? Me dijo que no. Hola Buen chicos, día. Hola, buen día. vale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, arranquemos nomás. No sé qué le pasa a la cámara, que si suelto la compu se apaga. Así que Te pone una fotito tuya. sí, pero no sé por qué la cámara no me anda. ¿No me ves a mí? Sí, yo te veo, pero Bien, 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 vale. para que me vieras, me estoy No arreglando te con una preocupes. foto. Aunque te escuche está, alcanza y sobra, no te hagas problema. No te Bueno, preocupes. dale. Bueno, quedamos en las multas materiales, ¿sí? Aquellas que se relacionan con el derecho tributario material o sustantivo. Por eso, obviamente, son multas materiales. Pero a veces la complican tanto los libros en las definiciones que a mí me gusta como trazarles la línea fácil. Las formales afectan cuestiones de derecho tributario formal o administrativo, las materiales cuestiones de derecho sustantivo, con lo cual, obviamente, tienen una relación con, de alguna manera, o con algún tipo de elemento subjetivo o volitivo, haber pagado menos de lo que correspondía. ¿Sí? Como dijimos al inicio de estas clases, toda presentación de declaración jurada implica una responsabilidad y su rectificativa también, con lo cual, aun cuando fuera una rectificación espontánea, más allá de lo que hoy establece el artículo 49, lo que tenemos que saber es que toda modificación, para nosotros la terminología adecuada, rectificación de declaraciones juradas, implica una responsabilidad, ¿sí? El primero de los tipos que tenemos es el artículo 45 de la ley, ¿sí? Un tipo que está previsto para la omisión, como decimos nosotros, y en nuestro ámbito omisión es sinónimo de culpa o negligencia. ¿Estamos? Va a ser sancionado con esta multa, que en la última reforma fue agravada al 100%, antes era del 50%, ¿sí? Del gravamen que dejó de pagar, de retener o de percibir, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46, con lo cual este es el tipo residual. El artículo 46 es el que establece el tipo de defraudación fiscal. ¿Estamos? Y mientras no exista error excusable, lo cual es muy interesante porque la norma reconoce la posibilidad de plantear, ¿sí?, el error excusable que va a eliminar la antijuricidad de la conducta, ¿no? Y obviamente el elemento subjetivo. ¿Quiénes omita? Bueno, el pago de los impuestos por la falta de la presentación de la declaración jurada o por ser inexacta la presentada, ¿sí? O sea, en este devenir ha habido mucha discusión respecto de falta de presentación de declaración jurada. ¿Cuándo se configura? ¿Cuándo no se configura la falta de presentación de la declaración jurada que dé lugar al artículo 45 y no que nos quedemos en el 38 y en el 39? ¿Sí? Lo que se establece es que una vez corrida la vista de la determinación de oficio, ya estamos dentro del ámbito del artículo 45. O por ser inexactas, obviamente, cuando hay una rectificativa, ¿sí? Lo mismo con el tema de los anticipos, ¿sí? Y también tenemos aquello referido a la actuación como agente de retención o percepción. Esto es importantísimo porque hay que trazar una línea que diferencia una conducta de la otra. Tenemos dos posibilidades. El estar, ¿sí?, llamado por ley a actuar como agente de recaudación y no hacerlo, omitir actuar como, y estar llamado por ley a ser agente de recaudación, recaudar o percibir, o sea, actuar como agente, pero no depositar. No es lo mismo, no es el mismo tratamiento. ¿Sí? Entonces, el artículo 45 apunta a quienes, estando obligados, no actúan como agentes.
Bien. Y acá, entonces, el tipo es un tipo que lo que va a trabajar en cuanto al elemento subjetivo es la negligencia. Cualquier otro supuesto en los que se advirtiere que hay un obrar doloso, ya queda fuera del artículo 45. Entonces dijimos, no presentan declaraciones juradas hasta la vista de la determinación de oficio, 38-39, después de la vista 45, declaraciones juradas inexactas, ¿sí? No actuar como agente y el pago de los anticipos o pagos a cuenta. ¿Estamos? Y sobre todo me interesa también resaltar, no nos olvidemos del tema de la posibilidad del error excusable que plantea la norma, ¿sí? Artículo 46. Defraudación. Acá sí ya estamos en un tipo doloso, ¿sí? Un tipo que implica que quien fue el contribuyente o responsable actúa con una voluntad deliberada de pagar menos, de ocultar, ¿sí? ¿Qué dice el que mediante declaración engañosa u ocultación maliciosa, sea por acción o por omisión? Ojo, por omisión también, o sea, no presento las declaraciones juradas, ¿sí? ¿Estamos? Defraudar al fisco. La multa va de 2 a 6 veces. Tengan presente, chicos, tanto Vale, hola Carlos, buen día, tanto Vale como Carlos, que estas multas siempre, la base de cálculo, tiene que ver con el capital, ¿sí? No con los intereses. Entonces, yo tengo un ajuste de 200.000 pesos de capital, la multa va a arrancar de 400.000 hasta 6 veces. ¿Sí? Bien, entonces, declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, acción u omisión, ¿sí? Que impliquen que se defrauda al fisco, o sea, se paga menos, pero ya con un dolo específico, ¿sí? Que implica la voluntad de querer pagar menos, no un error, o no me di cuenta, o fui negligente, o interpreté mal, ¿sí? Sino que yo quiero pagar menos y llevo adelante determinadas conductas, ¿estamos? Acción u omisión, ojo con esto, porque el tipo omisivo hace tiempo no existía, es incorporado no tan recientemente, pero es incorporado luego en la omisión, ¿sí? Entonces, con este objetivo. Lo mismo sucede en el artículo agregado a continuación, estamos con los reintegros, devoluciones, recuperos o cualquier otro tipo de disposición por parte de, que implique una disposición por parte del fisco, ¿sí? Beneficios tributarios. Y me interesa especialmente el artículo 47, que es el que muchas veces a ustedes les hace como bastante ruido en la cabeza. ¿Por qué? Y porque en realidad nosotros decimos que es casi como si se presumiera el dolo, ¿sí? ¿Qué dice el artículo? Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir estas declaraciones o incurrir en ocultaciones maliciosas, siempre y cuando se den determinados supuestos. Entonces ahí establece, por ejemplo, los más comunes, una grave contradicción entre los libros, registraciones y documentos con los datos que surgen de las declaraciones juradas, ¿sí? Cuando la documentación hay datos inexactos que impliquen una grave incidencia en la determinación de la materia imponible, o sea, frente a determinados supuestos fácticos, ¿sí? Que se van a dar en el marco de una fiscalización, que se van a aprobar en el marco de una fiscalización, lo que se permite acá es, entonces, salvo prueba en contrario, inferir, presumir que existe esta voluntad de producir declaraciones. La ley lo dice de una manera un poquito más correcta, en vez de decir que se presume el dolo, porque en realidad lo que está haciendo es eso, o sea, es la voluntad de producir declaraciones engañosas, es el dolo. ¿Estamos? Es bastante, ven ustedes, bastante distinto, ¿sí? De los conceptos que ustedes traen de otras ramas del derecho.
En el nuestro, en el ámbito de las infracciones, lo cierto es que acreditada la materialidad de la infracción, se presume la concurrencia del elemento subjetivo. Ahora, ¿a qué vamos a apuntar nosotros cuando tenemos que defender una multa del artículo 46? Y lo que tenemos que ver es si realmente, primero que el fisco me va a tener que decir en qué presunciones del artículo 47 está basándose, ¿no? Obviamente, te lo dicen siempre. ¿Sí? 46 y 47 A y B es lo más común, ¿sí? Combinados. La grave contradicción y la grave incidencia en la materia imponible. Tendremos que ver que esos supuestos fácticos, o sea, esos indicios que van a dar lugar a la construcción válida de la presunción, estén debidamente probados. ¿Sí? Vamos a trabajar en eso, claramente. Entonces, artículo 46 combinado en el aspecto subjetivo con el artículo 47. Otra de las cuestiones que tenemos que tener presentes siempre en materia de infracciones y sanciones, que es un tema de corte, es que en la determinación sobre base presunta, las presunciones que se utilizan para la determinación de oficio, o sea, para la determinación de la materia imponible, no pueden, ¿sí?, utilizarse a los efectos de las infracciones. ¿Estamos? Si no estaríamos, como decimos nosotros, construyendo ya una ficción, una presunción de presunción. Determino sobre base presunta y presumo la concurrencia del elemento subjetivo. Entonces, ojo acá, porque hay fallos de corte que ponen un límite, tenemos que prestar atención en base presunta, porque no puedo inferir la conducta disvaliosa del mecanismo presuncional o el método presuncional que se usó para la determinación de oficio. Y por último, lo que tenemos es el artículo 48, que es para quienes sí actuaron como agentes de recaudación, percibieron o ¿sí?, retuvieron el gravamen y no lo ingresan en los plazos que prevé la reglamentación respectiva. ¿Sí? Serán reprimidos con multa de 2 a 6 veces, ¿sí?, el tributo retenido percibido, los agentes que mantengan en su poder, aún vencidos los plazos, ¿sí?, los montos que hubieran retenido o percibido. No se admite excusa basada en la falta de existencia de la retención a percepción cuando se encuentre documentada, registrada, contabilizada, comprobada o formalizada de cualquier manera. ¿Sí? Si de alguna manera existen registraciones que dan cuenta de que se llevó a cabo la retención a la percepción, ya no podré decir entonces que no se hizo. ¿Estamos? Este tipo, obviamente, también tiene su correlato con un tipo penal de la ley penal tributaria, como lo tiene la defraudación fiscal en el tipo de evasión simple, después hay otros más. Pero tengamos en cuenta entonces que esta multa es para quienes han actuado, ¿sí?, han retenido, han percibido y no lo ingresan al vencimiento. Por último tenemos el artículo 49, que es el artículo que establece toda la serie de reducciones. Me interesa muchísimo el primer párrafo, ¿sí?, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque es importante para trabajar para nosotros. ¿Qué dice el primer párrafo? Que bueno, que cuando no se es reincidente y se regulariza la situación previo, ¿sí?, a que se notifique una orden de intervención, ¿estamos? O sea, antes de que se realice una inspección, con lo cual lo que hablamos es de la rectificativa voluntaria y espontánea sobre todo, ¿sí? Entonces quedas exento de responsabilidad. Muchas veces, cuando analizamos determinadas cuestiones, vieron ustedes que estas multas no son menores, 100% la del 45 por culpa y 2 a 6 veces la del 46 por defraudación. Entonces, por ahí decimos, mira, conviene que rectifiques porque es espontánea y nos ahorramos las multas. ¿Estamos? Si bien las multas no cargan intereses a lo largo de la discusión, chicos, ojo, porque hoy con los montos que manejamos de ajuste, las multas son importantísimas. 1 millón de pesos de ajuste son 2 millones de multas, ya son 3 millones, más los intereses. ¿Sí? Esas son esas cuentas que tenemos que hacer nosotros. ¿Estamos? Bien, perfecto.
Hasta acá todo lo que tiene que ver con el ámbito de las infracciones, ¿sí? Lean los artículos tranquilos, no tienen complejidad. A mí lo que me interesa ver, vamos a tener que siempre recurrir al texto de la ley para entender cada una de las palabras. Es más, yo cada vez que las leo, las repienso, ¿sí? Pero sí me interesa que ustedes conozcan cuál es el sistema, cómo encararlo, que sepan cómo manejarse. ¿Estamos? Que sepan que cuando yo rectifico una declaración jurada, en principio asumo una responsabilidad, que tendré que ver el tipo de conducta sobre la que estoy laburando, veré si es culpa, si es dolo, las diferencias, cómo me puedo defender. ¿Estamos? Que entiendan cómo es nuestro sistema, para saber dónde están parados. Dicho esto, quiero hacer una breve pasada por el artículo 92, que es la ejecución fiscal, no quiero dejarlo sin ver, ¿sí? Por un par de cuestiones muy puntuales, no es nada largo, no se me preocupen. Hola, Lean, querida, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me escuchas? Bien. Como para que entendamos un poquito cómo funciona la ejecución fiscal, ¿sí? El juicio de ejecución fiscal está reglado en el artículo 92 de la ley, ¿sí? Es un artículo largo, tedioso para leer. Tenemos que saber que se lleva a cabo, ¿sí?, para todo aquello cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo del organismo recaudador, de la AFIP de GEI, ¿sí? Porque nos habla del cobro judicial de tributo, pagos a cuenta, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas que me interesa, cuya aplicación, fiscalización y percepción esté a cargo de la AFIP. ¿Estamos? ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es el título ejecutivo para nosotros? La boleta de deuda. La boleta de deuda es, ¿sí?, la constancia que va a emitir el área competente de cobranzas, ¿sí?, firmada por el funcionario competente, donde van a surgir los datos del contribuyente, las cuestiones atinentes a la deuda ejecutada, la designación del apoderado fiscal, fecha firma. Es re interesante esto porque el apoderado fiscal, o sea, el abogado que va a llevar adelante el juicio, se designa en el propio título. ¿Estamos? No tiene que acreditar personería, sino que surge el propio título. ¿Quién es el abogado que la AFIP designa a los efectos de llevar este proceso adelante? Y en cuanto a la descripción de la deuda, lo que la boleta de deuda va a tener es un cuadro, ¿sí? Un cuadro donde va a estar el concepto y el monto. ¿Estamos? Generalmente lo que resulta interesante es que en el concepto se consigna el antecedente, o sea, la causa de la deuda, lo cual para nosotros como abogados es sumamente interesante, ¿sí? ¿Cómo se inicia? Bueno, hoy estamos en el ámbito de la presentación digital, pero bueno, se presenta la boleta de deuda acompañada de lo que nosotros llamamos una demanda de prevención suscrita por el apoderado fiscal designado en la boleta de deuda, ¿sí? Obviamente con la demanda lo que se va a hacer es hacerle saber al juez, se dice de prevención porque es sencilla, es carilla y media, chicos. El abogado se presenta, hace saber la boleta, cuál es el monto, pide medidas cautelares, designa oficiales de justicia ad hoc, sí, petitorio y se acabó la demanda. No hay más nada. Obviamente después el juez dictará su primer despacho. Es muy importante destacar el tema de los oficiales ad hoc, ¿sí? Porque estos juicios, si bien tienen, ¿sí?, una cuestión, obviamente, dentro de los tribunales de justicia, mucho de lo que se lleva a cabo, lo que se lleva adelante, es adentro, puertas para adentro de las oficinas de AFIP. ¿Por qué les digo esto? Porque yo quiero que como abogados ustedes sepan cómo leer estos juicios. El mandamiento de intimación de pago, una vez que el juez lo autoriza, se hace adentro de la oficina de la AFIP y se diligencia por oficiales de justicia ad hoc en el domicilio fiscal del contribuyente, que es un domicilio constituido, con lo cual, siquiera necesitan encontrarme, me lo dejan. ¿Estamos? Las medidas cautelares, una vez que son autorizadas por el juez, se traban desde el propio sistema de la AFIP.
Entonces yo lo que tengo que aprender es que hay un montón de cosas que yo no voy a ver en el expediente como estoy acostumbrado a ver en un juicio ejecutivo o en un juicio de apremio. Porque van a pasar puertas para adentro. Entonces yo puedo decir al cliente, ay, quédate tranquilo, ¿sabes? Porque no hay ningún mandamiento a control, no hay ningún oficio de embargo a control. No. Eso no va a pasar en el expediente. Eso va a pasar adentro del área de ejecuciones fiscales de la AFIP, que con un enter en sistema me va a trabar un embargo, ¿sí? Es más, chicos, ellos tienen la potestad de reinscribir medidas cautelares, puertas para adentro. ¿Sí? Entonces, ojo con estos procesos, cómo los manejamos. Siempre tengo que pedir información al apoderado fiscal o irme hasta la AFIP, a la oficina que corresponde, para que me indiquen bien cómo va, porque en el proceso puedo ser que vea muy poco de lo que está pasando. Tema medidas cautelares. La ley posibilitó, ¿sí?, la traba de medidas cautelares por parte del fisco sin intervención judicial con dos límites: desapoderamiento de bienes o allanamiento de domicilio. Esto llevó a muchísimos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque la AFIP, a través de su sistema, que es un sistema modelo, al que adhirió ARBA después, ¿sí?, entendió, obviamente, como una medida más que interesante a los efectos de presionar y cobrar, el embargo bancario. Y el embargo bancario lo traba desde el Banco Central directamente. Ni siquiera tiene que conocer mis cuentas. La AFIP se comunica con el central a través del sistema SOJ, ¿sí?, Sistema de Oficios Judiciales, con la quit del ejecutado, y le pide al Banco Central que desparrame la información en todas las entidades que están sujetas a su contralor, o sea, en todos los bancos. Y donde aparezcan cuentas, activos y demás embargables del ejecutado, entonces pues se traba la medida. ¿Sí? La AFIP empezó a hacerlo, obviamente, sin orden judicial, lo cual llevó a muchísimos cuestionamientos. Cuestionamientos que muchos años después terminaron en un fallo de la Corte, un fallo que es sumamente importante, ¿sí?, que se llama AFIP con Intercorp, que yo lo recomiendo como lectura obligatoria, así como Fernández Arias, así como Dumit, así como otros que conocemos de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte finalmente puso un límite, y un límite fundado en los principios de la República. ¿Qué dijo la Corte? Que el dictado de medidas cautelares es propio de los jueces, del Poder Judicial, ¿sí? Y que el hecho de que los apoderados fiscales o el fisco pueda hacerlo sin intervención judicial implica un avasallamiento de los principios de la República, quebrar estos principios, ¿sí? Con lo cual estableció la necesidad de la orden judicial previa a la traba de medidas cautelares. ¿Estamos? Es un fallo importantísimo, porque vamos a encontrar en un montón de ordenamientos la posibilidad de este tipo de cautelares, ¿sí?, que se pueden trabar por parte de la administración. Entonces, sabemos que tenemos esta herramienta para plantear la inconstitucionalidad. ¿Sí? Entonces, a partir de Intercorp, entonces, es que la AFIP tiene que pedir permiso al juez, primero, o sea, tiene que pedirle al juez que ordene el embargo bancario, y una vez con la orden judicial de embargo bancario en el expediente, sí, en las oficinas de AFIP se hace el enter a través del sistema de oficios judiciales. Por otra parte, en cuanto a las excepciones, nuestra ley establece la posibilidad del planteo de 4 de esas excepciones, ¿sí? El pago total documentado, la espera documentada, la prescripción y la inhabilidad de título fundada de acuerdo al texto de la ley solo en las formas extrínsecas, ¿sí? Vamos por partes. Pago total documentado. A ver, la AFIP, que es lo que me interesa que ustedes sepan, puede armar una canasta de lo más variada con lo que yo le debo. ¿Sí? Junta una multita, un saldo de IVA, una posición de seguridad social, arma el combo y me ejecuta. ¿Sí? Cada concepto va a tener su renglón. Entonces, pago total documentado. Bueno, el pago total documentado lo que se refiere es renglón por renglón, concepto por concepto. Porque el armado de una boleta de deuda puede que no tenga ninguna lógica, y yo no tengo por qué tener todo pago.
Puedo plantear el pago total documentado respecto de el saldo de la declaración jurada de IVA, de la multa del sumario tal. ¿Estamos? Ojo con eso, ¿sí? Porque es muy importante que lo sepan. Pago total documentado, o sea, tengo que acreditar que pagué. Tengo que agregar los comprobantes respectivos. ¿Sí? Bien. Espera documentada. ¿Qué les parece? A ver, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo podría plantear una espera documentada? Cuando pagué y tengo que esperar a que impacte el pago. No. Eso es pago. No, entonces no sé qué se espera. ¿Qué se les ocurre? A ver, Carlos, ¿nada? Cuando hice una presentación de un pedido de pago, o sea, cuando no pagué todavía. ¿A vos te parece que podrías presentarte en un proceso de decir, espérenme a que junte unos mangos y pago? Como No, si excepción. te están haciendo lo que quieren. O piénsenlo a ver, piénsenlo más fácil para ustedes en su pensamiento, con un cheque. Se presentarían en una ejecución de un cheque diciendo, che, bancame, excepción de espera. No, claramente no lo harían, supongo. Moratorias, chicos, planes de pago, ¿sí? Yo tengo un plan o una moratoria suscrito vigente, ¿sí? Y de alguna manera al fisco se le escapa un cabo y me ejecuta. ¿Sí? Porque pasa, también hay cabos sueltos. También les pasa, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Me presento, digo que tengo una espera documentada, acredito las constancias de mi plan y acredito que ese plan está vigente. Y que no hay derecho a que me ejecuten. ¿Sí? Perfecto. Prescripción. No tengo mayores cuestiones que explicarles, salvo que hay que mirar cuál es la deuda que está ejecutada, mirar las reglas de prescripción de la ley, hacer las cuentas y hacer los planteos como corresponden. Y por último, la más interesante de todas para nosotros, la inhabilidad de título. De acuerdo al texto de la ley, entonces dijimos, sería solo fundada en las formas extrínsecas. Pero en nuestro ámbito hay una construcción muy especial, ¿sí? Me interesa que la sepan, ¿sí? Porque para trabajar sirve, porque yo hincho con algo es porque sirve para después, no porque a mí se me ocurre que me gusta, ¿sí? Sirve mucho para trabajar, y tiene que ver con, y acá siempre me siento un poquito del Cerro, ¿no? Obviamente que no me voy a arrogar la envergadura del doctor del Cerro, pero me siento como emparentada con él. Nos referimos a la discusión causal, a la causa, ¿sí? La posibilidad de introducir en el marco de un juicio ejecutivo, ¿sí? La discusión respecto de la causa. Por eso yo les dije, ¿sí? Que era interesante que la FIP, cuando consigna el concepto, generalmente me remite al antecedente administrativo. ¿Estamos? Esto ha sido una construcción, ¿sí? que la Corte ha receptado, tiene un nombre especial, se llama inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de la deuda. Grábenselo. ¿Sí? La Corte la admite, y no solo la admite, sino que exhorta a los tribunales de primera instancia a que la traten adecuadamente, respetando la realidad objetiva, para no incurrir en excesos rituales manifiestos, bajo la excusa, ¿sí?, del marco cognoscitivo de un apremio. Si la verdad aparece, para que lo digamos bien, clara y palmaria en un expediente, lo que dice la Corte es, muchachos, no miren para el costado porque estamos en el marco de un ejecutivo. Hagan lo que hay que hacer. ¿Sí? Y es algo que la Corte mantiene en su doctrina sostenidamente. ¿Sí? Entonces, lo que más me interesa de la inexistencia es que el nombre no es al azar, habla de inexistencia manifiesta. Y lo manifiesto, ¿sí?, tiene que ver con la prueba y tiene una íntima relación con que estamos en el marco de un proceso ejecutivo. Yo no puedo ofrecer 5 pericias y 20 testigos más 10 informes para probar la inexistencia manifiesta de la deuda. Tengo que tener la documentación, ¿sí?, mínimamente los principios de prueba más importantes para mostrarle al juez la verosimilitud de mi derecho
lo palmario de lo que le estoy diciendo, lo manifiesto de lo que le planteo. Claro que es manifiesto, si es manifiesto no necesito demostrarte tanto. Claro, vale, yo tengo que cuando me presento, tengo que acreditárselo al juez, por eso es inexistencia manifiesta, porque no requiere, si no me tengo que ir a un juicio cognoscitivo más amplio, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que quiero que entiendan, que no deja de ser una excepción. Entonces la prueba tiene que ser contundente, ¿sí? De eso depende mucho la suerte de mi excepción. ¿Con qué se relaciona esto? Se relaciona con que la mayoría de las veces hay cuestiones administrativas que van a impactar en la regularidad del título. ¿Sí? ¿Con qué me ha pasado muchísimo? Exenciones que no han sido tenidos en consideración, ¿sí? Recursos, por ejemplo, me pasó muchas veces con las multas. Yo estoy en el camino recursivo de una multa, ¿sí? Que es toda con efecto suspensivo, y de alguna manera se suelta un cabo y me lo ejecutan. Me presento por inexistencia manifiesta de la deuda, atento que es el requisito que generalmente más explotamos en esta, no hay exigibilidad. ¿Sí? El requisito de deuda líquida y exigible de dar sumas de dinero no se verifica, porque no hay exigibilidad. Las he ganado todas, les quiero decir. ¿Y qué presento? Y presento mi recurso, y ofrezco el sumario. ¿Estamos? O agrego mi constancia de exención. O, por ejemplo, no puede pasar que me estén ejecutando, por ejemplo, una determinación de oficio que consideraron que quedó firme, y cuando miro el antecedente administrativo previo al libramiento del título, me doy cuenta que hay una nulidad de notificación. Presento la nulidad de notificación en el expediente, me presento en el apremio, meto la excepción y pruebo que hay una falla que afecta a la regularidad, que afecta a la exigibilidad. Es muy casuístico. Les doy para que se les ocurran ideas nada más, ¿sí? De cómo es que esto funciona. A mí, si me preguntan, la mayoría de las veces me tocó con multas. Como 3 o 4 veces me tocó con multas, que de alguna manera hubo una incomunicación entre oficinas y consideraron que la multa estaba firme y me la ejecutaron. ¿Sí? Pero lo que quiero que ustedes sepan es que esto tiene una vinculación con que hay un antecedente administrativo previo, y de la regularidad de ese antecedente depende la regularidad genética de ese título ejecutivo. ¿Sí? ¿Se entendió a qué me refiero? Sí, sí, sí. ¿Arba implica esto? Sí, entra. Entra, la uso un montón, obvio. Porque se me ocurre el caso de no sé, una venta de un auto porque aparece mucho que después de haber vendido el auto te llega la patente y no la pagás. Y Sí. podés presentarte el 08 firmado, no sé, la transferencia o la declaración de la inscripción. Mira, vale, vos tenés en materia de automotores, es un tema complejo el que me planteás, 2 temas. O bien hiciste todo bien y transferiste, y entonces le agregás la transferencia, ¿sí? O Sí. bien dejaste a medio hacer, y en ese caso lo que vos tenés que hacer es la denuncia de venta impositiva en ARBA. Bien. ¿Sí? Entonces tenés que haber cumplido con el trámite de la denuncia de venta impositiva en ARBA para deslindar tu responsabilidad tributaria respecto de esas patentes. ¿Sí? Bien. No alcanza con la denuncia de venta del registro automotor. Tenés que hacer la denuncia impositiva de venta en ARBA. ¿Sí? Mira, no sabía eso. ¿Viste? Bueno, eso es importantísimo. Mucha gente no lo sabe. Y no lo hace. Y termina complicada. ¿Sí? Bien. Bueno, el plazo para oponer excepciones es de 5 días, hábiles judiciales. Obviamente, chicos, tal cual sabemos que nos presentamos como corresponde, el abogado, con patrocinio letrado, en el expediente como corresponde, poniendo las excepciones. Acordémonos que también tenemos la vigencia del Código Procesal Civil y Comercial. Tenemos que saber, ya calculo que todos han cursado con el doctor del Cerro, que tenemos que negar la deuda, no nos podemos olvidar de eso, ¿sí? Presentarnos a poner excepciones, agregar
la mayor cantidad posible, obviamente, de prueba que tengamos, porque es manifiesto todo en lo nuestro, ¿sí? Es un juicio ejecutivo, no nos podemos olvidar de eso, y alguna que otra cosita, como generalmente, lo más interesante es cuando uno ofrece antecedentes que están en poder de la propia ejecutante, o sea, antecedentes que están en poder de la FIP. Ofrecemos como documental en poder de la FIP, ¿sí? El sumario, constancias de tal o cual cosa, lo que necesitemos. ¿Estamos? El juez va a dar traslado, se va a contestar, si hubiera mérito y necesidad, se abrirá prueba brevemente, ¿sí? Y se dicta sentencia. ¿Qué me interesa que sepamos acá? Trascendente, y se los voy a preguntar. Esta sentencia es inapelable. Inapelable. ¿Sí? Si yo les digo Como que es todos los inapelable, ejecutivos, ¿eh? como todos los ejecutivos. No, mi alma, los ejecutivos, la regla es la apelación. En materia de ejecución fiscal, la sentencia es inapelable. Bien. Ahora, inapelable va para los dos. ¿Quiere decir irrecurrible? ¿Es lo mismo? No, yo puedo recurrir a una instancia superior. ¿A cuál vale? Y si estamos en ARBA, se me ocurre Suprema Corte. No, estamos en AFIP. La Corte. Perfecto. Tengo la posibilidad del recurso extraordinario federal. Tal cual. ¿Sí? Entonces, por eso van a ver ustedes, cuando vean los temas de ejecución fiscal a nivel nacional, tanto fallo de corte. ¿Sí? Porque va de primera a corte, directo. Obviamente tengo el REX, el recurso extraordinario, o en su caso la queja si hubiera menester, si me lo negaran, ¿no? Me denegaran el recurso extraordinario. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Estamos? Porque nosotros lo hemos hecho y la Cámara tiene criterio, y es que la doble instancia se garantiza en cuestiones penales, no en cuestiones civiles o económicas como la nuestra. ¿Sí? Distinto es en materia de costas, porque los honorarios sí son apelables, se rigen por ley común. En cuanto a apela por altos, apela por bajos, ¿estamos? Porque hay otros ámbitos, que no es Mar del Plata, donde la condenación en costas se considera en bloque y por lo tanto tampoco es posible de apelación, pero en nuestro caso sí, en Mar del Plata. ¿Tengo el ordinario posterior? Lo tengo el ordinario posterior. ¿Sí? Por eso es importante saber cómo funciona el ordinario posterior. En nuestro caso, ¿cuál es el ordinario posterior? A ver, si yo les pregunto, ¿cuál sería nuestro juicio ordinario posterior en materia fiscal? ¿Qué me dirían? ¿Qué piensan? Tal contra FIP. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Si es tal contra FIP, ¿Cuál sería nuestro juicio ordinario posterior? ¿Sí? ¿Cómo lo enmarcarían procesalmente? ¿Qué acción? Nuestro ordinario posterior, chicos, es la repetición. ¿Sí? Pago y repito. ¿Estamos? Ahora, va la pregunta, no es mía, vuelvo al doctor del Cerro. ¿Qué se puede plantear y qué no se puede plantear en el ordinario posterior? Porque la sentencia de ejecución puede que haga cosa juzgada formal en algunos aspectos y material en otros. ¿Qué saben de esto? A ver. yo justo estoy cursando procesal ahora. Hay cosas que las tengo ahí. Dale, a ver, ¿qué se te ocurre? Esta es la práctica 2 de la que hablo yo, no de procesal. Donde te enseñan No bien llegué estos a temas eso. bien finitos. Claro, no llegué a eso. Pero se sentencia en sentido formal, cuando recurro cuando voy al ordinario puedo presentar todo lo que no me dejaron presentar en el ejecutivo. Exactamente. En principio, vale, ¿sí? En el ordinario posterior yo voy a plantear todo aquello que no pude plantear
o que no me fue permitido, como vos decís, en el marco del juicio ejecutivo. Por ejemplo, me rechaza la prueba, ¿sí? Pero mucho cuidado con esto, porque aquello que se planteó y se debatió en profundidad en el juicio ejecutivo no puede volverse a plantear en el ordinario posterior. Mucho cuidado, ¿sí? ¿Se entiende? Aquella defensa que yo usé en el juicio ejecutivo, que me abrieron el marco del debate, que la probé, que tuvo una sentencia de mérito, que trabajó sobre los fundamentos, no es reeditable. Está juzgada de manera definitiva. ¿Y si aparecen hechos nuevos? Bueno, siempre, el hecho nuevo te abre puertas siempre. Bien. Tendrás que ver con qué astucia lo presentas vos en el marco de tus planteos, ¿sí? Bien, bueno, eso es lo más importante que quiero que sepan de ejecución fiscal. Obviamente que se traduce en muchos aspectos linealmente con las cuestiones referidas a la provincia de Buenos Aires, a la ley 13406, que es la ley de apremio, la salvedad hecha, como dijo Vale, buena pregunta, que sí, en el marco del contencioso administrativo tenemos la posibilidad de apelar a la Cámara Contenciosa, ¿sí? Tenemos juzgado de primera, Cámara Suprema y Corte, ¿sí? Acá tenemos pase y gol, primera instancia, Corte de la Nación. Por eso nosotros decimos que los tributaristas tenemos mucho ejercicio del recurso extraordinario, y en otros ámbitos de la profesión por ahí pueden pasar la vida entera profesional sin armarlo, sin armar uno. Nosotros llegamos rápido a la Corte, ¿sí? Obviamente que les recomiendo siempre que tengan claras cuáles son las disposiciones de la acordada, ¿sí? Respecto del recurso extraordinario y de la queja, los requisitos que establece la acordada 7, que son importantísimos, ¿sí? Cantidad de renglones, tamaño de la letra, cantidad de páginas, carátula, etcétera, etcétera, ¿sí? Una 26 verdadera renglones. trampa mortal, exactamente, a los efectos del planteo de un recurso. Como decimos siempre, la lástima que te da es pensar que hay una persona a la que le pagan el sueldo para que cuente renglones. Me lo guardo, ya está, lo dije. Igual no, me da tanta bronca que no puedo no decirlo eso. Porque posta que los cuentan, he visto casos de rechazo por renglones, es una locura. Bien, bueno, cerramos la cursada, ¿sí? Nos quedó la ley penal tributaria y algo de seguridad social, lamentablemente, pero bueno, se nos va el año, demasiado rápido para mi gusto se nos fue el año, no puedo creer en la época que ya estamos ya a pasito de diciembre. El 6, después nos ponemos de acuerdo con el horario, yo tengo una reunión a las 11, así que por ahí tendría que ser más a la tardecita, si no hay problema, para la clase de repaso. 6 o 7, a mí me da lo mismo, nos ponemos de acuerdo en el chat. Y dijimos que el 9... 7 tengo el acto de mi hijo a la tarde. Perfecto. A la mañana puedo. No, si yo el 6 a las 11 tengo la última reunión del jardín del más chiquito mío, así que no puedo faltar tampoco. Pero vamos organizando el horario, no hay problema eso, porque yo quiero que tengan su clase de repaso para que puedan consultarme todas las dudas que quieran, más allá de que saben que las mandan en el chat y se las voy a ir contestando, olvídense. O sea, si ahora arrancan a mirar y se les generan dudas, no esperen al 6, a eso voy. Es la ley. Es la ley, el manual de Villegas, las cuestiones que hemos ido mandando por mail, ¿sí? Que para mí son importantes. Perdóname. Yo no Las sé si clases. porque no estuve en las primeras clases. No tengo no me ha llegado nada al mail. Tengo lo que me han compartido un compañero del grupo. Bueno, No es sé si eso. tienen un mail en grupo. Carlos, ¿no? Vos recibías los mails míos. Él ha ido compartiendo. No ha habido mucho material, porque no quiero tampoco bombardearlos demasiado. Me interesa más que nada, ¿saben qué? Que entiendan dónde estamos parados, que entiendan cómo funciona. Después se profundiza, ¿sí? Pero esa fue como mi gran necesidad, que sepan cómo funciona el derecho tributario, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, chicos, les mando un beso enorme y después nos vemos, charlamos en el chat a ver el horario del 6 para la clase de repaso. Gracias, profe. Les mando un beso grande, que Gracias. estén bien.